sobre el Evangelio de Marcos. Si ustedes abren su Biblia al comiencito del Nuevo Testamento, van a ver los 4 evangelios, ¿verdad? Y los 4 evangelios en todas nuestras Biblias van Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Y si no lo pueden chequear, ya nadie abre su Biblia, ahora abren su celular, ¿no? Pero igualito, pues es el mismo orden. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando empezaron las compilaciones del Nuevo Testamento, allá las compilaciones completas, allá por los siglos 4, 5, la tradición pensaba que Mateo era el evangelio más antiguo. Pero hoy en día el consenso entre académicos es bastante universal en que Marcos realmente, el evangelio que vamos a estudiar a lo largo de los próximos meses, es el más antiguo de los evangelios. El evangelio de Marcos es un evangelio que se caracteriza por ir bastante al grano. Marcos no, estaba también compartiendo sobre eso en la mañana, Marcos no entra en mucho preámbulo, ¿no? Marcos va de frente al grano, ¿no? Y el comienzo es bastante así aventado, ¿no? A diferencia de los otros evangelios, por ejemplo, en donde, bueno, vemos una introducción, vemos la historia de la anunciación a María, el nacimiento de Jesús, todo lo que ocurre ahí, incluso hay pantallazos de la infancia de Jesús, la visita a Jerusalén y todo esto, no vemos nada de eso en Marcos. Marcos nos lanza de frente a la escena, nos dice, bueno, este es el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, este es Juan el Bautista, que bautizaba a la gente, Jesús se bautizó, Jesús fue tentado en el desierto, ya, listo, bueno, al grano, ¿no? Y nos vamos de frente al ministerio de Jesús. En eso Marcos es bastante único y puede que tenga que ver con el hecho de que es el más antiguo de los evangelios, años 70 más o menos después de Cristo. Marcos no fue uno de los 12, dicho sea de paso, Marcos no fue un apóstol de Jesús, pero sí trabajó muy de cerca, fue uno de los primeros padres de la iglesia y sí trabajó muy de cerca con el apóstol Pablo y después, más crucialmente, con el apóstol Pedro, y la mayoría de estudiosos cree que el llamado Evangelio de Marcos es una transcripción de las experiencias de Pedro, del apóstol Pedro, ¿no? Y que es sus historias la que él repite. Marcos no firma realmente su evangelio, pero hay un consenso muy grande desde mucho antes de que el evangelio fue escrito por esta persona, por Marcos, uno de los primeros padres de la iglesia, como dice, el fundador de la iglesia copta, uno de los primeros padres de la iglesia, la persona que fundó la iglesia en Alejandría, en fin, algunos detalles históricos. Solo para ponernos en contexto, nuestra serie va a tener 2 partes realmente, de aquí hasta junio, 2 partes. La primera parte se va a enfocar en la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que eso tiene que decir sobre quiénes somos nosotros y la relevancia para nuestra vida? Esa es la primera parte y luego hay una segunda parte donde vamos a hablar sobre el propósito de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Y bueno, este tiempo, como digo, nos va a tomar varios meses. Pero hoy empezamos con el primer tema de la primera parte. Empezamos esta larga aventura. Y entonces el punto hoy es introducir a esta primera gran pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién realmente es Jesús? Y como respondemos a esa pregunta, las respuestas que hallemos a esa pregunta nos va a dar respuestas a su vez, nos va a permitir concluir cosas sobre la segunda pregunta, que es ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué es lo que podemos aprender de quién es Jesús? ¿Cómo eso es relevante para tener una idea de quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué hemos sido hechos? ¿Cuál es la identidad de Jesús entonces? Cuando empieza el Evangelio de Marcos, en la primera línea, en el mero primer versículo, Marcos nos dice, para empezar, que Jesús es el Cristo. El Evangelio de Marcos comienza así, Marcos capítulo 1, versículo 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Pum! Ahí está, Jesús es el Cristo. Número 1, Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Cristo es la forma griega de una palabra hebrea que es el Mesías, ¿verdad? Todos sabemos que es el Mesías, todos tenemos una idea de quién es el Mesías y lo que Marcos nos está diciendo, por si acaso, Jesús era el Mesías que estábamos esperando. Listo. Bastante básico. Todo el mundo en un país como el nuestro, lo normal es que la gente sepa esto, lo hemos estudiado, lo hemos aprendido en el colegio, en el curso de religión, o en la catequesis, o en la escuela dominical, o alguien nos lo ha explicado de que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y nosotros entendemos al Mesías como, bueno, es nuestro Salvador, Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha salvado. Por lo tanto, Jesús es el Mesías. Lo que no necesariamente nos resulta obvio de esto es que si Jesús es el Mesías, ¿cómo
cómo la gente en el siglo I interpretaba esta idea de que Jesús era el Mesías. ¿Cómo lo tomaba? Porque si estudiamos un poco más sobre el siglo I y si leemos los evangelios en más detalle, nos vamos a topar con la idea de que el pueblo de Israel tenía una idea diferente de lo que era el Mesías. Sí, el pueblo de Israel había esperado un Mesías mucho tiempo. Amén, amén, Rafael. El pueblo de Israel había esperado un Mesías por mucho tiempo, efectivamente. Pero la idea que el pueblo de Israel tenía era muy diferente. El pueblo de Israel creía que el Mesías iba a ser una figura más de corte político, militar, un líder cuya función iba a ser básicamente devolverle la independencia a Israel. Israel había sido un reino subyugado, un reino sometido al poder imperial de diversos imperios ya por mucho tiempo, ¿no? En el momento de la historia en el que estamos, el momento en que vive Jesús, y Israel es parte de una provincia romana y está bajo ocupación militar romana y tiene que pagar tributo al César y la gente no es libre, la gente está sometida a la voluntad de Roma, ¿no? Y antes de eso fue con Grecia y antes de eso fue el Imperio Seleucida y los persas y los asirios y así por muchos siglos. Entonces la expectativa del pueblo de Israel es: Dios nos va a enviar un Mesías que nos va a liberar del yugo de todos estos imperios, vamos a recuperar nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra libertad, ya no vamos a tener que pagar tributo. Y esa era la expectativa que se tenía del Mesías. Y resultó que el Mesías, el que va a hablar Marcos a lo largo de todo su evangelio, y el Mesías que vamos a ver presentado en la vida de Jesús, es un Mesías con una visión, con una misión, más bien dicho, mucho más grande que esa. Jesús no vino a simplemente emprender una cruzada militar para liberar al reino de Israel y punto. Jesús vino no a salvar a los judíos de la opresión física de Roma. Jesús vino a salvar no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad de la opresión eterna del pecado. Mucho más grande que lo que los israelitas habían querido al comienzo. Eso es lo primero que tenemos que entender sobre Jesús. Ahora, la mayoría de ustedes, supongo, sabe esto, por lo menos lo entiende con la cabeza. Sí, bueno, esto sabemos, Jesús es el Mesías. ¿Cuál es el siguiente punto de la prédica? Pero hay un tema con esto. Así como los israelitas tenían una idea muy limitada, una idea muy acotada del rol del Mesías, yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasaba lo mismo cuando era más joven. Esta idea de que sí, yo sé que Jesús es el Cristo, pero mi idea de Jesús como Mesías era muy limitada. No le entendía en su verdadera dimensión. Cuando era más joven, les decía en la mañana que mi esposa me dice: ya no tienes que decir más joven, ya puedes decir joven nomás, ya a tu edad ya puedes decir joven nomás. Cuando era más joven, y yo escuchaba, iba a la iglesia, escuchaba una prédica, o escuchaba a alguien compartir sobre Jesús, y escuchaba gente emocionarse sobre cómo Jesús era el Mesías y nos había salvado. Les soy sincero, me costaba conectar con la idea. No porque no lo creía, pero lo creía como concepto, no lo creía con mi cabeza. Sí, Jesús murió por mí hace mucho tiempo. Fue ejecutado, murió en una cruz en un lugar muy lejano, en un tiempo mucho antes de que yo existiera, el Perú existiera y todo lo demás, ¿no? Y fue importante, yo no niego la importancia de eso, yo lo necesitaba para ser salvo, pero está tan alejado de mi día a día. Las cosas que yo necesito en mi día a día, sí, yo necesito esto en principio, ¿no? O lo necesité hace mucho tiempo en todo caso, pero ahorita ya soy salvo, entonces yo necesito otras cosas y esto no conecta tanto conmigo. Y esa es la idea que yo tenía cuando era más chibolo. Y ¿por qué se ríen? He dicho más, ya. Pero ahora que estoy ya no tan chibolo, voy a decir, recién comprendo por qué esto es tan importante en mi día a día. Porque no necesitamos, así como el pueblo de Israel creía, ok, necesitamos al Mesías para que haga esta acción específica en el tiempo, y no se daban cuenta de que necesitaban a un Mesías para que haga mucho más que eso. Yo no me daba cuenta que necesitaba al Mesías todos los días. No necesitas al Mesías una vez, lo necesitas siempre. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y que esto ocurrió una vez y para siempre, ¿verdad? Es parte de una idea, es muy reformado eso de decir
el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección fue una vez y para siempre, y eso es cierto. Pero a veces nos enfocamos mucho en el una vez y no lo suficiente en el para siempre. Todos los días necesito al Mesías en mi vida. Todos los días necesito que Dios para empezar, necesito recibir esa convicción de pecado, que Dios apunte en dirección de las cosas que hago mal para que me pueda arrepentir, para que pueda cambiar. Y eso solo lo tengo por el sacrificio de Jesús. Todos los días necesito la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Todos los días necesito que Dios me ayude a tomar buenas decisiones. Todos los días necesito que Dios me dé amor y gracia para lidiar con mis atropellados hijos. Que me dé sobre todo paciencia. Y que les dé paciencia. Y bueno, ellos también la necesitan conmigo, ¿no? Todos los días necesito estas cosas. No lo necesito. No es que lo necesite en un momento en la historia, lo necesito todos los días. Y por eso es importante recordar que tenemos un Mesías y que ese Mesías está ahí siempre. No debemos perder de vista de que ese es Jesús. Jesús es el Mesías. Y tenemos que tener una dimensión muy clara de lo que eso significa en nuestra vida diaria. Porque todos los días lo necesitamos. Lo segundo que nos dice Marcos en este primer versículo, seguimos en Marcos 1.1, llevan 13 minutos, háganse una idea de cuánto dura la predica. Seguimos en Marcos 1.1. Segundo punto, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Comienzo del Evangelio, me alargué más esto en la mañana, pero Leo al final me apuró, así que lo he quitado. El Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya vimos que Jesús es el Cristo. Ahora lo segundo que estamos viendo es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? De nuevo, cosas obvias que nos enseñan en el colegio y que siempre hemos sabido, que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí todo bien. Nadie tiene resistencia a estas ideas hoy, por lo menos no en nuestra cultura, en nuestro contexto, ¿no? Lo aprendemos y lo digerimos así nomás. Y eso es algo extraordinario, porque si ustedes se ponen a pensar lo que realmente dice esa frase, para la gente del siglo I, para la gente que recibió primero este mensaje, para la gente que primero leyó este evangelio, que fue contemporánea con este evangelio, leer la idea de que Jesús era Dios era escandalosa. No importa, judío o no judío, romano, de Numibia, de lo que quieras. Si tú leías esto, era escandalosa la idea de que Jesús, esta persona de carne y hueso, esta persona con la que uno se podía sentar a comer, a la que uno le podía estrechar la mano, esta persona a la que uno veía dormir cuando se cansaba, esta persona con la que podías caminar, que se le llenaban los pies de llagas y se le ensuciaban los pies en los caminos de fango de la época, que esa persona, un artesano en una aldea pequeña, en una provincia poco importante del Imperio Romano, esa persona era Dios. Era una idea ofensiva. Para los judíos era ofensivo, como Dios que es perfecto. Dios, hay tantas reglas sobre no contaminarnos para siquiera resistir la presencia de Dios. Imagínate que Dios va a reducirse a todo eso. A un simple, humilde artesano. Era escandaloso para los judíos. Y para los paganos, o sea, pagano es todo el que no era judío en esta época, peor aún, ¿no? Concebible quizás la idea de que, bueno, sí, el emperador es un dios, ¿no? Es una divinidad, pero Dios, un artesano débil, alguien que no se levanta, no tiene fuerza, no tiene un ejército que le sirve, no vive en palacios, imposible. Y sin embargo, Marcos nos está diciendo que Jesús era Dios. Hay dos cosas debajo de la superficie de esto que tenemos que tener bien presentes sobre esta idea de que Jesús es el Hijo de Dios. La primera es esta conexión que Marcos hace entre Jesús como Mesías y Jesús como Hijo de Dios. Lo primero que Marcos nos está diciendo es, el Mesías es Dios. Comienzo el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Mesías es Dios. Dios es el Mesías. Eso es lo que está diciendo Marcos. El pueblo de Israel no esperaba eso.
El pueblo de Israel había estado esperando un Mesías, pero nadie había llegado a la conclusión de que el Mesías iba a ser el mismo Dios. Estaban esperando un gran profeta, pero no a Dios. Entonces eso fue culturalmente chocante, ¿no? Y a veces yo siento que nosotros también lo tomamos un poco por sentado, la idea de que el Mesías es Dios. ¿Por qué es importante esa conexión entre el Mesías y el Hijo de Dios? Porque el punto es que tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos alguien que nos reconcilie con Dios. Porque tú y yo hemos pecado. Y como hemos pecado, hemos roto ese puente con Dios. Y no nos podemos salvar a nosotros mismos. No es un tema de que si nos portamos bien, vamos a alcanzar la salvación. No es posible. Porque siempre, tarde o temprano, nos vamos a portar mal. No podemos evitarlo. Yo no puedo evitarlo. Entonces necesitamos que alguien nos salve. Pero ningún otro ser humano nos puede salvar. Porque nadie puede vivir una vida perfecta. No importa cuán noble, cuán abnegado puede llegar a ser otro ser humano. En cualquier momento de la historia no va a poder salvarnos. Su comportamiento no va a ser suficiente para redimirnos a nosotros, para reconectarnos con Dios. No es posible. Entonces, es el Hijo de Dios mismo el que va a tener que asumir ese rol. Esto fue fuerte también para el pueblo de Israel porque ustedes saben que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, ¿verdad? Es parte importante de la identidad de Israel, de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Pero mucha gente no va más allá de la idea del pueblo escogido. ¿Para qué fue escogido el pueblo de Israel? ¿Para qué lo escogieron? Tú escoges alguien para algo, ¿no? Es muy diferente que te escojan primero a la hora que sortean los equipos de fútbol y diferente que te escojan al final para el que, no, después del primer gol ese juega ahí, que es lo que me pasaba a mí, ¿no es cierto? Cuando ya los equipos están completos, es diferente. ¿Para qué fue escogido el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue escogido para que a través de él se salva toda la humanidad. Ese es el rol del pueblo de Israel. Dios iba a salvar a todas las naciones a través de la fidelidad del pueblo de Israel, a través del cumplimiento de la ley por parte del pueblo de Israel. Iba a ser un ejemplo de una ventana. Pero ese plan fue inviable porque el pueblo de Israel, al igual que todos nosotros, peca y no puede cumplir la ley. Entonces Dios mismo toma el rol. Siendo Dios el único que puede pagar ese precio para reconciliarnos, Él mismo decide hacerlo. Por eso es importante decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solo Dios podía cumplir este rol. El otro punto, ese es el primero, la primera conclusión, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios y solo Dios podía cumplir el rol de Cristo. El segundo punto tiene que ver con la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Todos conocemos la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Otra cosa que nos enseñan en el colegio. Hoy en día nadie objeta la Trinidad. Es difícil, quizás en alguna facultad de filosofía, ¿no? O alguien muy leído tiene ciertas objeciones a la Trinidad, no le hace sentido, ¿no? Pero hoy en día la mayoría de cristianos, no te topas con muchos cristianos que creen que la Trinidad no les hace sentido, ¿no? Gente la acepta, pero esto no siempre fue así. Al comienzo la idea de la Trinidad era un concepto muy controversial. Y sin embargo, parte de lo que Marcos nos está diciendo en estos versículos es que Jesús es Dios y tiene un lugar dentro de la Trinidad. Marcos la va a describir en esta escena del bautizo de Jesús. En esta escena del bautizo de Jesús, Jesús, el Hijo, se acerca a ser bautizado. La voz del Padre audiblemente dice que Él está complacido y se deleita con Él y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Estás viendo toda la Trinidad. ¿Por qué esto es importante? Porque esto suena muy filosófico y difícil conectar con nuestra vida diaria. Porque hay que entender las implicancias que tiene. La gente cree, o mucha gente cree, en la Trinidad, pero cree una idea de la Trinidad que es incorrecta. Algunos creen, son pocos, pero hay, que la Trinidad significa que básicamente hay tres dioses. Y los tres dioses conviven en un arreglo, ¿no? Es una junta militar, ¿no? Entonces hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Y los tres se llevan bien, pero son separados. Y eso no es así, hay un solo Dios, no hay tres dioses.
Hay un solo Dios en tres personas. Otras personas, y esto es más común, creen que Dios es uno, pero se presenta en tres formas. Es como una de esas obras de teatro que hay un solo actor que hace varios papeles. Entonces, en un momento sale aparecido vestido del viejo barbón, en otra del pata que se ve más normal, joven, y en otra de palomita. Pero es Dios. Lo mismo, pero en formas diferentes. Y eso también es un error. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que Dios es uno y se presenta con tres disfraces diferentes. La Biblia dice que hay tres personas y que Dios es una comunidad de tres personas. ¿Cuál es la implicancia práctica para nosotros? Y aquí es donde empezamos a conectar con qué es lo que la identidad de Jesús dice sobre nuestra identidad. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre la esencia de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? La Biblia nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios es amor. Si Dios fuese una sola persona, Dios que lo creó todo, si Dios lo creó todo, significa que en un punto no había nada más que Dios. No voy a entrar en filosofía complicada, pero se entiende esa idea, ¿no? Hubo un punto donde solo había Dios. Si Dios es amor y solo existe Dios y Dios está solo, ¿a quién va a amar Dios? A sí mismo. Y el domingo pasado dije, no es Cristiano Ronaldo Dios para hacer eso. Uno no se puede solo amar a sí mismo. Hablamos de amarnos a nosotros mismos, pero es una alegoría. Amar requiere otra persona, algo sobre lo cual proyectar nuestro amor. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo Dios va a ser amor si está solo? Pero Dios no está solo. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los tres viven en una comunidad. Y las tres personas se aman profundamente, vívidamente, intensamente. Se aman y se glorifican la una a la otra. Entonces Dios no necesita compañía. Y Dios no se siente solo. Porque Dios es esta comunión de personas que se aman. ¿Por qué digo que esto tiene que ver con nosotros? Porque si seguimos examinando lo que dice este fragmento de Marcos y pensamos, Jesús es el Cristo y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué dice esto sobre nosotros? Y entramos a la pregunta, ¿cuál es nuestra identidad? Nos vamos a dar cuenta que fuimos creados para tener una relación de amor con Dios. Que para eso fuimos creados. Fuimos creados para tener una relación de amor con este Dios trino. En Marcos capítulo 1, versículo 11, es esta escena que describimos hace un minuto, ¿no? Donde se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. La voz del Padre hablando del amor que siente por el Hijo. Eso es lo que estamos viendo en esta escena. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué te creó Dios? ¿Por qué crees que te creó Dios? Dios no nos necesita, por si acaso. Dios no nos creó porque quería asistentes. Quería operarios, obreros, mayordomos. No nos necesita. Dios creó el universo entero sin que ninguno de nosotros estuviera ahí. Dios no nos creó por ego. Quiero gente que me adore, pues. Quiero gente que se junte los domingos, ¿no? Y haga oraciones pomposas, ¿no? Y repita fórmulas teológicas sofisticadas. Necesita eso. La Biblia dice que si Dios quisiera realmente que le adoren y las personas no le adoran, las piedras adorarían. Necesita a nosotros para eso. Dios no nos hizo a nosotros para algo. Dios nos sirve a nosotros, a cada uno de nosotros, para amarnos. Para eso te hizo Dios, para amarte. Ese es el significado de que Dios te ame. Yo crecí yendo a una iglesia evangélica más tradicional, y una de las costumbres que existía en esa iglesia era, se hablaba mucho el amor de Dios, y como una manera de mostrar el amor de Dios, yo tuve un pastor cuando tendría unos 10, 11 años, quizá un poquito más, que le encantaba hacer la prédica dinámica, ¿no? Entonces, siempre era común que el pastor dijera de repente, dile al hermano que está a tu costado que Dios lo ama. Y entonces, Dios te ama, ¿no? Todos los domingos, cada día, ¿no? Vuelve a decir que Dios lo ama, hasta que sienta su amor. Dios te ama, ¿no?
Y a mí me parecía la cosa más cursi del mundo y más incómoda, lo más cringe, como dicen los jóvenes ahora, de estar repitiendo, porque era una iglesia grande, era una iglesia, yo iba a una iglesia en San Isidro donde iba mucha gente al servicio y la gran mayoría de veces tenías al lado a alguien que no conocías para nada, ¿no? Entonces de repente estoy yo y un señor de 60 años que nunca he visto en mi vida y Dios te ama, ¿no? Y él me dice, Dios te ama a ti, y era incómodo. Y prometí que yo nunca lo iba a hacer, así que no lo voy a hacer. Eh, pero ahora creo que entiendo mejor cuál era el punto de eso. Ahora que he vivido un poquito más, me doy cuenta que necesitamos aceptar que Dios nos ama simplemente porque somos. Que hubo un momento en donde Dios concibió la idea de nosotros. No estoy hablando como humanidad, como especie, sino de cada uno de nosotros como individuo. Que Dios se alegró, se entusiasmó, se ilusionó con la idea de que cada uno de nosotros esté aquí. Y pensó cómo íbamos a hacer. Y que hubo un momento donde Dios me imaginó y se alegró con la idea de que yo esté aquí, paradito, todo nercito, con mis pequitas y mi pelo, que no importa cuánto me peine al mediodía, ya está todo descojingado, ¿no? Y me pensó y se alegró y le gustó la idea de mí. Y me creó por eso y por ninguna otra razón. Y que cuando yo metí la pata y pequé y quebré mi relación con Él y desobedecí la gracia, desobedecí a Dios, esta idea, este amor que Dios tenía por mí, por Kinger, era tan fuerte que Dios decidió Él mismo pagar el precio solo para poder volver a tener esa relación conmigo. Porque le complacía, porque le deleitaba la idea de tener esta comunión conmigo. Y esa es una idea que se queda en la parte de atrás de mi mente, ¿no? Porque conforme uno va creciendo en esta vida se da cuenta que enfrentamos tanta presión, hay tantas expectativas en la vida. Uno, conforme se vuelve adulto, se da cuenta de la cantidad de expectativas y presión que uno enfrenta. Por ser algo, por lograr algo. Tus padres tienen expectativas de cómo debes ser y qué es lo que debes lograr. Tus hijos tienen expectativas, tu cónyuge tiene expectativas, tus amigos tienen expectativas, tus jefes tienen expectativas, tus clientes tienen expectativas, la sociedad tiene expectativas. Y sientes esa constante presión de toda esta gente que tiene expectativas. Y no solamente son las expectativas que estas personas tienen, también están las expectativas que tú te imaginas que ellas tienen, que empeoran el problema. Las expectativas que tú mismo tienes. Y todo es cumplir, lograr que la gente esté contenta conmigo, que yo esté contento conmigo mismo, el éxito que tengo que tener, el dinero que tengo que acumular, las cosas que tengo que ser capaz de darle a mis hijos, las cosas que mi esposo, mi esposa necesitan y quieren que yo les dé, las cosas que mis padres quieren de mí, las cosas que la sociedad quiere de mí ahora, en esta era de redes sociales donde se nos fuerza a perifonearle nuestra vida a todo el mundo y todo el mundo nos juzga por lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que dejamos de decir. En medio de toda esa locura de presión y expectativas y retos, ser capaz de aceptar que Dios no espera nada de nosotros, nada. Nos creó porque se deleitaba en que estuviéramos ahí. Nada más. Y no es que no podamos servir a Dios, no es que no podamos ser útiles en su obra. Sí, claro, pero eso es un extra. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para amarnos nomás. Dios nos creó para amarnos y para deleitarse en lo que su amor hace en nosotros. Para ver cómo su amor nos da gozo y nos da alegría y nos hace sentir llenos y provoca que le amemos de vuelta. Y no hay más que eso. Ese es el punto de Dios. El problema con esta verdad es que al principio sientes que es muy fácil. Entonces cuesta aceptarla. Y luego no es tanto que parezca fácil, sino el problema es que para aceptarla tienes que muchas veces renunciar a la idea que te has hecho de ti mismo. Yo sigo siendo una persona ambiciosa y sigo siendo una persona arrogante. Hay cosas que quiero lograr, hay un estatus que quiero tener. Quiero que la gente me considere exitoso e inteligente.
El problema es que tengo que renunciar a eso para poder realmente abrazar el amor que Dios tiene por mí, porque a Dios no le interesa que yo sea exitoso ni inteligente. No le interesa que yo logre cosas y la gente diga, oh, ¿cuántas cosas sabes, Ronald? No le importa. Dios me amó por quien yo soy y nada más. Me hizo para amarme, no para que yo logre cosas en su nombre. Es un balance que lo tiene que tener. Para eso fuimos hechos, para tener una relación de amor con Dios. ¿Y qué dice eso sobre nuestra vocación? Pues nuestra vocación es reflejar el amor de Dios. Nuestra vocación es reflejar ese amor a otros. En este fragmento de Marcos, vemos que se habla de Juan el Bautista, ¿verdad? En Marcos 1:3 dice que voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, ¿no? Hablando de cuál era el rol de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el rol de Juan el Bautista? Hay otros evangelios que se expanden bastante más en el rol y el ministerio de Juan el Bautista, pero ya hemos dicho que Marcos es un tipo de esos que dicen, esta reunión pudo ser un email, ¿no? Entonces, todo hacia el grano, ¿no? Y él reduce apenas unas líneas el rol de Juan el Bautista, pero nos dice lo esencial. Lo esencial es, Juan el Bautista fue enviado para preparar la venida de Jesús. Fue enviado a anunciar la venida de Jesús, a preparar los corazones de la gente para el arrepentimiento, para estar listos para recibir a Jesús. Ese fue su rol. Y nuestro rol es el mismo. Solo que en lugar de preparar la primera venida de Jesús, nuestro rol es preparar su regreso. Ese es nuestro rol. Así como Juan fue anunciando la venida de Jesús, bautizando a la gente, diciéndoles que esto es bueno, que esto es algo bueno que viene, y que estén contentos y se gocen en eso, nuestro rol es lo mismo. Andar por el mundo diciendo, hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios nos ama. No tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Dios nos ama simplemente. Y si estamos lejos de Dios, si aún no hemos aceptado eso, si no hemos abrazado ese amor, no tenemos que hacer nada más que aceptar el sacrificio que Él ya mismo ha hecho, Dios mismo, para tener ese gozo y recibir ese amor. Y al igual que Juan recibió el llamado de preparar el camino para el regreso, para la venida de Jesús, tocando los corazones de la gente, nuestro rol es el mismo. Ir por el mundo no solo anunciando el regreso de Cristo, sino dejando que ese amor de Dios nos transforme, que su gracia nos haga, ahora sí, en lugar de ganárnoslo por propio mérito, que su gracia nos haga más nobles, más generosos, más humildes, más productivos, más preocupados por las necesidades de la gente a nuestro alrededor, más interesados en construir una comunidad, así como Dios es una comunidad, donde la gente se ame y se preocupe por los demás. De eso se trata decir que venga tu reino, Señor. De eso se trata preparar el retorno de Jesús. Eso es lo que esto tiene que decir sobre nosotros. En el libro La Cruz del Rey, Tim Keller explica esto a través de una metáfora que él tiene. Él dice que la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como una danza. Por eso se llama la danza esta prédica. Es una metáfora muy bonita porque lo que él dice es un balance, es un gran misterio teológico, por si acaso. Nadie les puede explicar exactamente cómo funciona la Trinidad y yo mucho menos. Pero hay cosas que podemos deducir de lo que sabemos. Y una de esas es que existe esta relación compleja, dinámica, viva de amor entre las personas de la Trinidad. Y Tim Keller decía, y lo que Dios hace realmente es invitarte a esa danza. Ponerte en comunión para que tú formes parte de esa danza de amor. La mano de Dios está extendida, esperando a que simplemente aceptemos bailar con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada persona que está aquí hoy. Te doy gracias, Señor, porque cada persona que está aquí hoy, tú la hiciste, Señor, como individuo, de forma totalmente única.
y tú te deleitaste y te alegraste con la idea de que esta persona exista, que venga a este mundo, Señor, tal y como es. Tú le diste una mente y una voz y un cuerpo, Señor. Le diste un sentido del humor, una personalidad. Y todas estas cosas te alegraron, Señor, y te deleitas en eso. Y cada uno de nosotros, Señor, es creación tuya. Y valemos tanto para ti, Señor, que tú has estado dispuesto a tú mismo pagar el precio para reconciliarnos a ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, en donde estemos, en el momento en donde estemos, Señor, en lo que sea que estemos luchando en nuestra vida, a aprender a simplemente abrir los brazos y a aceptar esto. Aceptar cuánto te necesitamos. Aceptar cuánto valemos para ti. Aceptar también si ese es el problema, como muchas veces es mi problema. Que no podemos ganarnos tu amor o tu aprobación con comportamiento, con logros. Primero, porque no podemos, no es posible, no tenemos la capacidad de hacer eso. Pero segundo, porque no lo necesitamos. Tú no estás esperando que te lleven las mejores notas, ni el mayor logro profesional, ni siquiera el éxito rotundo en roles como padre o cónyuge o hijo o el que fuese, Señor. Tú solo estés esperando que estemos ahí presentes, Señor, a tu alcance, para que sea tu amor el que nos pueda transformar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.